Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Ecos de la Memoria, este espacio que en Ecos 1360 Radio cada semana busca abordar con distintos temas, personajes y momentos algunos de esos instantes que merecen pasar al recuerdo en nuestra ciudad de Pereira. Como siempre, saludamos a nuestro contertulio de todos los martes, José Daniel Trujillo, con los buenos días. Juan Antonio, buenos días. Hoy con un invitado excepcional, mucha historia, mucho recorrido, muchas anécdotas, demasiada experiencia. Sin duda, una persona que a lo largo de su vida ha estado vinculado con el desarrollo de Pereira, una persona que desde sus padres tuvo la posibilidad de conocer y de vivir esas gestas cívicas que marcaron la identidad de Pereira y que le fueron dando ese perfil, ese ADN que nos llena de orgullo a través del tiempo. Nos referimos al ingeniero Juan Guillermo Ángel Mejía y hoy específicamente, aunque con él podríamos hacer varios programas, hoy queremos hablar sobre lo que fue el proceso de creación de la primera universidad pública en la ciudad, de la Universidad Tecnológica de Pereira, de las decisiones que se tomaron en su momento, porque usted lo dijo hace algunos programas, sin duda fue algo muy audaz esa decisión que tomaron en su momento de pensar en hacer un gran campus universitario allí en una zona que en ese momento era muy distante de la ciudad, en el sector de La Julita, en el sector de Álamos. Es cierto, visionarios, los fundadores, las personas que en ese momento contribuyeron a que Pereira tuviese la universidad que hoy presentamos con mucho orgullo ante el pueblo colombiano. Y le voy a decir una cosa, Juan. Con el ingeniero Juan Guillermo Ángel Mejía no necesitamos un programa, necesitamos muchos. Es el Juan Guillermo que es el diplomático, es el escritor, es el alcalde, es la persona que ha estado presidiendo el Senado de la República, es el ciudadano del común que realiza gestas en bien de la universidad, es miembro de muchas juntas importantes de la ciudad, de la municipalidad, conoce al dedillo su desarrollo, su crecimiento. Podríamos inclusive aventurarnos a remontarnos a la pácora de sus ancestros, la llegada de esos montañeros en aquella época en que la gente viene a la olla del Quindío, básicamente a Pereira, a quedarse allí, de tal manera que tenemos mucho que conversar con el ingeniero Juan Guillermo Ángel Mejía. El ingeniero que dijo que Pereira era capaz de hacer un hotel con todas las características y con todas las, digamos, exigencias del tiempo moderno, y logró sacar adelante una iniciativa como la que fue el Hotel de Pereira, promediando los años 80. Ingeniero Juan Guillermo Ángel, bienvenido, realmente nos complace tenerlo en esta mañana en Ecos de la Memoria. Bueno, para mí es un placer de partir y compartir con José Daniel y con usted, viejos amigos y conocidos de autos y de campañas y de camino. Hemos trajinado muchísimo, de manera que aquí estoy a sus órdenes. Trataré de responder lo que ustedes pregunten y lo que no lo pasaré por alto. Bueno, la primera pregunta sería como esa. ¿Qué estaba sucediendo en la Pereira del Centenario, esa Pereira que ya tiene la ebullición de promover una campaña para adquirir un ente territorial propio, autónomo, que es Risaralda? Ya está en ese momento el proceso de creación del departamento del Quindío. ¿Qué más está sucediendo en ese momento en Pereira para empezar a decir necesitamos, además de una serie de obras físicas, de infraestructura, de desarrollo de servicios públicos, de obras viales, necesitamos tener una universidad pública y con un enfoque tecnológico? Bueno, una pequeña corrección. Lo primero que se movió fue el departamento del Quindío, capital Pereira, y así se presentaron los primeros proyectos. Pero tan pronto nuestros amigos de Armenia se dieron cuenta y dijeron, nosotros queremos el departamento del Quindío, capital Armenia, y fue cuando a Risaralda les tocó esperar a que se desarrollara el departamento del Quindío y después con la alianza que habíamos pactado sacar adelante a Risaralda. Y es cierto, una vez que
nació el departamento de Risaralda, la región empezó a pensar en su autonomía, en su soberanía, pensando en cosas tan importantes como la universidad y en cosas tan baladís como tener el aguardiente de Risaralda. Teníamos una y otra cosa, queríamos tener de todo. La Universidad de Pereira es una de las pocas universidades del orden nacional que hay en Colombia. No lo es la de Caldas, no lo es la de Antioquia, sí lo es la tecnológica. Y quien presentó ese proyecto fue mi padre, que en ese entonces ocupaba una curul en el Congreso de la República, y así fue que logramos tener esta universidad del orden nacional, para lo cual fue necesario hacer muchos sacrificios. La universidad empezó en lo que antes era un colegio, y también en compañía de quienes promovieron esta universidad, de los cuales tuvo mucho que ver el Club Rotario, el obispo Baltasar Álvarez Restrepo. Como les he dicho, mi padre, la universidad terminó construyendo en terrenos que fueron de mi papá. Él los aportó de alguna manera para que este proyecto fuera realidad, y fue así como surgió la universidad, pensada como una universidad tecnológica. Abrió primero una facultad de ingeniería eléctrica y después abrió las otras dos, que eran la facultad de ingeniería mecánica y la facultad de ingeniería industrial, con profesores de Boyacá y de Pereira. Estaban pereiranos como Jairo Melo, como Pablo Jairo Melo, que después fue director de la ANDI, Julio, ¿no? Palacios, y Juan María Mejía Marulanda. Y también vinieron algunos otros personajes de Boyacá, recuerdo muchos. Tal vez el que más recuerdo era el secretario académico don Hugo Forero, pero hubo otros que nos atormentaron mucho la vida. Esa relación con Boyacá, a la que ha hecho referencia en 2 ocasiones, pues se debe también a la digamos, al territorio del cual era oriundo don Jorge Roa Martínez, que fue otra de las personas que estuvo con el doctor Ángel liderando pues este proceso de la creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cierto, yo creo que nosotros no hemos valorado demasiado al doctor Jorge Roa Martínez, porque cuando uno analiza cómo un banquero llegaba a Pereira, es llamado a ocupar la gobernación del departamento de Boyacá, departamento grande, muy importante en el contexto nacional. Eso dimensiona la persona que estaba allí, y entonces ahora encuentro la razón porque los primeros profesores, muchos de ellos eran llegados de Boyacá. Era el vínculo seguramente con el doctor Jorge Roa Martínez, que ya sabía qué tipo de profesionales había allí. Así es, y el doctor Roa Martínez, temo no equivocarme, jugaba un papel importante en el Club Rotario, y de allí él participó en muchas de las gestas cívicas de la ciudad. Se casó con una señora de Pereira, y realmente que fue un personaje de aquellos inolvidables, porque tenemos que pensar que el Pereira fue una ciudad de inmigrantes, no le quepa ninguna duda, una ciudad tan joven. Entonces recibió gente de todo lado, y estos inmigrantes que sí que le metieron el hombro al desarrollo de Pereira. Cuando usted mira un poquito el origen de muchos de los grandes personajes de la ciudad, muchos no nacieron aquí, y no voy a citar nombres de políticos y de académicos y de personas realmente que dejaron una impronta en la ciudad. Todos ellos llegaron ya creciditos. Bueno, al igual que otros procesos que hemos recordado que han marcado el civismo y ese trabajo amoroso de los ciudadanos por Pereira, nos referimos al caso del Hospital Universitario San Jorge, el caso del Aeropuerto Internacional Matecaña, la Villa Olímpica. ¿Usted siente que la Universidad Tecnológica también se volvió en su momento uno de esos propósitos colectivos en los que había que ponerle el hombro? Mi padre siempre decía: Pereira será una antes y otra después de la universidad. A mí no me cabe ninguna duda que el hecho de haber abierto las puertas de la universidad le dieron a Pereira otra dimensión, sin ninguna duda. Es que la educación, la academia, es algo que se pega. Y así fue como la universidad fue creciendo, pero además generó el estímulo para que aparecieran otras. A mí la influencia de la universidad basta mirarla en sus egresados, que han ocupado posiciones de liderazgo
y de privilegio en la región sin ninguna duda, y de quienes han estado al mismo frente de esa institución, gente que realmente ha dejado huella en Pereira. De manera que sí, la universidad sin ninguna duda ha sido uno de esos hitos de ciudad. Usted ya citó los otros: aeropuerto, hospital, carretera a Armenia, carretera a Cartago, la Virgen de la Pobreza. Son los hitos de ciudad. La universidad es otro hito de ciudad, sin ninguna duda. Y podríamos pensar que padre e hijo, rectores, no solamente contribuyeron a que Pereira se volviese más cosmopolita, sino que le dieron una gran trascendencia en el contexto nacional a esta municipalidad que empezaba a despertar, o que ya había despertado pero no encontraba todavía como su rumbo. Bueno, no, a mí no me cabe ninguna duda, eso sobre todo, si revisamos la hoja de vida de mi padre, maravillosa. Él estuvo en casi cualquiera de las cosas que se dieron en esa época, como muchos otros pereiranos. No fue el único, al contrario, hizo parte de esa playa, fue un grupo importante de personas que realmente no le dijeron no a nada de lo que tuviera que ver con la ciudad. Pero claro, Pereira al fin y al cabo era provincia y era segunda ciudad de un departamento ya pequeño, de manera que eso no le daba muchas posibilidades de asomarse en el panorama nacional con identidad propia. Pero después de que aparece el departamento de Risaralda, empieza a figurar Risaralda de alguna manera en el panorama nacional. Entramos en el diccionario, entramos en el directorio telefónico, y así fue como tuvimos, ¿para qué vamos a nombrar? Personas muy importantes en todos los campos. En el campo de la política, mire, tenemos 6 u 8 nombres que realmente dejaron su huella en Colombia, sin ninguna duda. Ministros, Jorge Mario Irman, presidentes, por supuesto, ministros, embajadores, gobernadores, en fin, sí, tuvimos mucha gente importante en la política, sin ninguna duda. Usted hablaba de Jorge Mario, claro, pero con él también no podemos olvidar a Hernán Vallejo, por ejemplo, para mencionar dentro de la otra corriente política. Correcto. César Vallejo Mejía. César Vallejo, otro personaje bien importante, un poco más contemporáneo. Pues claro, no se puede olvidar nunca a César Gaviria, y el mismo Camilo Mejía, o Oscar Vélez, o Jaime Salazar, Emiliano Izaza. Ellos todos empezaron a sonar duro en el panorama nacional. Usted ha tenido una característica muy particular, y es que pareciera que lo único que usted el único sitio en el cual usted no estuvo en la Universidad Tecnológica de Pereira es en la guardería Utepitos. Pero usted fue estudiante de ingeniería en la Tecnológica, después fue rector de la universidad, después fue y ha sido durante mucho tiempo miembro del Consejo Superior en representación de los egresados, en representación de los rectores. O sea, usted ha estado vinculado paralelamente a las actividades que usted esté haciendo en el sector público o en el sector privado. Siempre la universidad ha estado como en un agregado, como en una vida paralela suya, en donde de verdad, y eso pues digamos que hay que mencionar que Utepitos es un proyecto reciente del rector Luis Fernando Gaviria y sobre todo de su esposa Natalia, que fue quien lo estuvo liderando. Pero tal vez, verdad, usted lo único que le faltó de la UTP es estar en la guardería de Utepitos. Es cierto, pero también fui profesor. Y profesor, sí señor. También enseñé algunas materias en la universidad. Por supuesto, la universidad ha sido parte de mi vida, no hay ninguna duda. Tengo para recordar muchas cosas, que además, no sé por qué, yo fui el rector más joven que tenía la Universidad Pública de Colombia en el gobierno de López, y a pesar de ser el más muchacho. Tenía usted 30 años más o menos, 28, 30 años. 30 años, no me quite, porque el límite legal eran los 30, y digamos que podrían ahora impugnar ese nombramiento en el caso de que yo estuviera menor de año. Pero resulté electo por los mismos rectores como representante de ellos ante la Junta Directiva del ICFES. Y le gané la contienda a rectores de universidades grandes, ¿no? Antioquia, Valle, qué sé yo. La Nacional de Bogotá. No, yo era representante de las universidades públicas ante la Junta Directiva del ICFES. Y después fui representante de los rectores ante la misma Junta. Y eso me permitió, por supuesto, conocer cómo se distribuye el dinero para la educación pública en Colombia, en las universidades.
Y por ello, hoy que fuimos ajustando las cargas para que la Universidad Tecnológica pudiera recibir un per cápita equivalente al de universidades más antiguas como la de Caldas o la del Cauca o qué sé yo, pero universidades que podrían tener más o menos el mismo tamaño nuestro, que recibían mucho más dinero. De manera que eso, como les digo, nos dio un impulso muy grande. Y de ahí surgieron pues nuevas facultades, claro, la de medicina como la de más prestigio, por decirlo algo, pero abrimos la Facultad de Ciencias del Deporte y la Recreación, heredamos la Facultad de Educación cuando Colombia decidió capacitar más a sus maestros y profesores y lo montó como un programa a lo largo y ancho del país. Entonces aparecieron las facultades de educación. Que además el año pasado, por ejemplo, cumplió 40 años la Facultad de Educación en la Universidad Tecnológica. Es que cuando empieza uno a mirar, uno dice, claro, es que es una historia que se va construyendo es con el paso del tiempo. Claro. Se abrieron también la de química, la de diseño arquitectónico, la de dibujo técnico y soporte, digamos, a las carreras de ingeniería. Y después se fue abriendo más a las humanidades y otras cosas, pero ha sido una larga trayectoria. Ya hoy en día la universidad ofrece más de 100 programas académicos, eso es una barbaridad, y tiene maestrías y doctorados, en fin, ya adquirió una cosa que una universidad necesita, que es edad para merecer. Las universidades requieren tiempo, requieren la pátina de los años, requieren los profesores que ya tienen la experiencia y la tradición, requieren ya los grupos de investigación que empiezan a producir frutos. Muchas investigaciones requieren años, décadas. Entonces usted en 6 meses no saca adelante un proyecto de investigación. Ha superado paros, peleas, luchas, y siempre la universidad sale fortalecida. Hay gente que llega ya con un complejo de Adán, creyendo que nada existió antes de que ellos llegaran, pero la universidad sigue, y los demás pasamos, los estudiantes pasan. Ellos son dueños temporales de la universidad, pero terminan yendo. Hay más permanentes, pero los únicos que nunca pasarán son los egresados. Hay títulos que nunca se pierden, el ser ex. O sea, Daniel jamás perderá el título de ex, yo tampoco. Todas esas cosas que él dijo al principio que yo había sido, no me los pueden quitar porque soy ex. Eso es algo que... Entonces, los egresados son ex. Y eso es el núcleo, a mi juicio, que ama su universidad, que no está buscando un lucro personal, ni que le paguen más sueldo, que le rebajen la nota, o qué sé yo, que le den un almuerzo más barato. No, el egresado quiere, defiende y lucha por su alma mater. Revise usted las comisiones de egresados y encontrará que los que nunca faltan son los que se egresaron hace más tiempo. Los muchachos apenas empiezan a entender cuál es su papel frente a la institución que les dio conocimientos, que les dio otra forma de mirar el mundo. Preguntémosle al doctor Fabián Guillermo Ángel Mejía, en estos días que está de moda los paros estudiantiles, como rector joven de la Universidad Tecnológica, ¿afrontó alguno? ¿Cómo le fue? ¿Hubo dificultades? Esa fue una época muy turbulenta de la educación, de la universidad pública en Colombia. Fue el gobierno del presidente López. Él inició su... ¿Año 74? Él inició su administración nombrando rectores de izquierda, de verdad. El rector de la Universidad Nacional era un jefe del Partido Comunista en Colombia. El rector de la Universidad de Antioquia, en fin, los rectores eran todos rectores de gran avanzada, o digámoslo así, desde el punto de vista que eran líderes de la izquierda en Colombia. Recuerdo algunos: el rector de la Universidad de Caldas, un psiquiatra famoso; el rector de la Universidad de Nariño, un antropólogo, en fin. ¿Qué pasó? La universidad estaba muy convulsionada y los rectores duraron muy poco, a tal punto que yo, siendo el más joven, terminé siendo el más veterano. No alcancé a durar como 3 años, cuando los rectores duraban 6 meses. Y claro que me tocó afrontar paros, claro que me tocó afrontar dificultades. Entré en medio de un paro. A mí me nombraron estando en la universidad suspendida, parada. Recuerdo que primero se me ocurrió a mí, lo primero que fue llamar al ministro y decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? El ministro me dijo, usted verá, ese es el problema, tú te metiste, ¿no? Y entonces me fui para la asamblea de estudiantes. Estaba reunida la asamblea de estudiantes, yo me sentía allá esperando. Oí todo lo que estaban diciendo y de pronto pedí la palabra. Y entonces el que estaba moderando me dijo, tiene la palabra el compañero. Le dije, qué pena, yo no soy el compañero, yo soy el rector, vengo a ver cómo vamos a resolver esto aquí y ahora. Y así empezamos. Me tocaron varios movimientos. Afortunadamente muchos de ellos fueron liderados por personas que eran inteligentes,
Y cuando usted se enfrenta a alguien inteligente es más fácil. Lo complicado es cuando se enfrenta usted a alguien que es duro de entendederas, que no es capaz de dar reversa. Y por ello, curiosamente, entonces afronté muchos. Hoy en día hago parte de la mesa de negociaciones con los estudiantes de la tecnológica, que también están en cese de actividades, y estoy sentándome prácticamente todos los días con ellos a conversar, a dialogar y a tratar de llegar a acuerdos sobre lo que ellos quieren. El hecho de haber sido estudiante de la misma universidad, de comprender muchos de los elementos que formaban parte de un pliego, le permitió a usted tener mayor inteligencia en el momento de tomar decisiones como rector? Pues claro, porque yo conocía a todos, conocía a los profesores, conocía a los estudiantes, yo he sido parte de la universidad, y cuando uno conoce el entorno, pues le queda mucho más fácil, por supuesto, llegar a acuerdos o llegar a soluciones. Pero eso fue una época muy dura, muy convulsionada en la universidad, muy dura. ¿Qué aprendió usted como rector que le haya servido después para el resto de su vida? Mi gran escuela. En la universidad, cuando usted se equivoca, a la media hora se lo están cobrando. En otras palabras, el momento en que usted toma una decisión y esa decisión está equivocada, usted recibe una retroalimentación inmediata, instantánea. Y eso que no había redes sociales. Y eso que no había redes sociales, pero eso sí era inmediato. Usted se da cuenta, dice, aquí me equivoqué. Y claro, uno se equivoca, como todos los seres humanos. Y entonces tiene que aprender a reconocer los propios errores, aprender a enmendar y aprender que las cosas hay que hacerlas rapidito, que eso no se puede dejar calentar. Hoy uno encuentra en la Universidad Nacional Tecnológica de Pereira el país, nariñenses, costeños, sanandresanos, santanderianos. Eso es síntoma de que la buena imagen de la universidad trascendió las fronteras regionales y está latente en cada uno de los corazones de los colombianos. La idea que sus hijos, sus parientes o ellos mismos venir a estudiar a Pereira. Pero claro, es que estamos entre las 10 mejores del país y eso no es fácil. Eso se ha conquistado pues gracias al esfuerzo, por supuesto, de directivas, de profesores que tenemos muy buenos, de la parte administrativa, que también hay gente realmente dedicada. También hay muy malos ahí metidos, también hay mucho colado. Pero la universidad hoy tiene un prestigio nacional indiscutible, indiscutido. Mire, los muchachos de medicina acaban de ganar un premio nacional. En los ECAES, los nuestros siempre están muy picando en punta, de manera que sí, la universidad aquella que a mí me tocó, en donde éramos muy pocos, en donde tratamos algún día de hacer un paro y queríamos pues paralizar el tráfico en Pereira, y entre todos y tomados de la mano así, con las manos extendidas, logramos cerrar el cruce de la 19 con octava. No dábamos para más. Bueno, a usted le tocó llevar a Gustavo Orozco Restrepo como jefe de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí, claro. Él recordaba eso hace unos días también cuando grabó con nosotros Ecos de la Memoria, y nos llamó mucho la atención porque fue en ese momento en la universidad y después él como alcalde, donde ya la planeación empezó a entenderse como un proceso de prospectiva para empezar a dimensionar y a definir los proyectos y las iniciativas a ejecutar a corto, mediano y a largo plazo. Yo tengo un amigo, Guillermo Alberto González. Él fue gobernador del Cauca y senador de la República y ministro, qué sé yo. Y él tenía en su mente escribir un libro que decía Los que no fueron. Él analizaba los nombres de personajes ilustres de Colombia que debieron haber sido presidentes de la República y no llegaron. Empezando por Arboleda, Gabriel Turbay. Julio Arboleda. Sí, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, sí. Qué sé yo. Personajes realmente importantes en la vida nacional. En el caso de Gustavo, yo pienso que debía haber sido rector de la universidad. Es un hombre brillante, inteligente. Cuando lo candidatizaron, pues perdió esa contienda conmigo, pero realmente Gustavo es un hombre muy importante en la historia de Pereira. Y Juan Guillermo Ángel Mejía, como representante de los egresados, se opuso hace un par de años a ser Pilo Paga, o por lo menos fijó una posición férrea de lo inconveniente que era ser Pilo Paga. Eso me costó una enorme dificultad en el Consejo Superior.
Y le dolió en el alma a la ministra Parodi en su momento. Claro, mandó una carta diciendo que no debería yo seguirme mirando el ombligo. Realmente presenté una proposición que secundaron el representante de los estudiantes y el representante de los profesores. Yo estoy en el Consejo Superior como representante de los ex rectores, pero le dijimos al gobierno nacional: señor, ¿cómo así que usted con la plata de la universidad pública está patrocinando para que los muchachos más brillantes, eso me parece muy bien, se vayan a la universidad privada? Sí, eso sí, universidades. No, los Andes, la Javeriana, la del Norte, el Rosario. En fin, esos fueron los que se tragaron toda esa plata. Y eso vale hoy billones de pesos, los billones de pesos que le están haciendo falta a la universidad pública en este momento. Pero a ese gobierno, y particularmente a la señora Parodi, que ella es muy light, no hizo cuentas y creyó que eso le parecía demasiado interesante. No, eso no fue, porque a la universidad le quitaron, primero, plata, recursos, pero segundo, le quitaron los mejores cerebros, porque es que la universidad no solamente lo que hacen los profesores, sino el intercambio entre los muchachos mismos. Y un muchacho que es un buen cerebro ayuda a que los demás, aunque sean las conversaciones del café o del tinto, impulsan a la universidad como un todo. Entonces nos sustrajo de los mejores estudiantes, nos quitó el dinero con que seguir adelante y se murió de la risa cuando le hicimos el reclamo. Hoy estamos viviendo las consecuencias de eso. Gran parte de las consecuencias de esto que estamos viviendo hoy en día fue el bendito programa ese de Serpilo Paga. Otro de los errores que no fuimos capaces de corregir porque no tenemos el poder. En la segunda parte estaremos hablando de cómo una universidad que inició siendo tecnológica y con programas muy enfocados hacia las ingenierías, dio el vuelco para otros programas y específicamente hacia la medicina, y también miraremos qué va a pasar con la universidad en estas nuevas épocas y hacia dónde va el conocimiento con los elementos digitales, con internet, con las clases virtuales y todos estos instrumentos vigentes. Ya volvemos a Ecos de la Memoria. Continuamos con este espacio de martes, Ecos de la Memoria, en Ecos 1360 Radio, y nuestro invitado de hoy, el ingeniero Juan Guillermo Ángel Mejía. Doctor Ángel, esa decisión de incluir otras carreras diferentes a las ingenierías, usted lo mencionaba, primero medicina, que decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a meter sin la universidad tecnológica? ¿Cómo va a meterse con medicina? Luego llegar ya a las licenciaturas en educación, química, más adelante bellas artes, administración ambiental, bueno, todos estos nuevos programas, pero tal vez el momento de ruptura es cuando hace 40 años dicen vamos a crear una facultad de ciencias de la salud específicamente para formar médicos. Bueno, se me olvidó decir que cuando lo de Serpilo Paga hubo una sesión muy violenta en el golpes dados al pupitre y gritos que nos dieron los representantes de los gremios y el señor presidente de la República. Bueno, eso fue muy horrible. Le voy a decir lo de la Facultad de Medicina, que su inicio es menos romántico de lo que usted piensa. Siendo yo representante de los rectores ante la Junta Directiva del ICFES, me llegó el presupuesto. Entonces yo puse a ver, ¿por qué a la de Pereira le dan 5 cuando al alcalde le dan 10 por estudiante? Pero no, es que esos tienen Facultad de Medicina. Y dije, ¿sí? Bueno, pues entonces nosotros vamos a hacer Facultad de Medicina. Entonces arrancamos con eso. Recuerdo que, creo que en ese momento todavía era el gobernador Gonzalo Vallejo, pero quien realmente el gobernador que nos ayudó mucho fue Carlos Arturo Ángel Arango, quien me acolitó la loquina. Convocamos a médico, a Fabio Vallejo, a Eumir Telles, a Ariel Orrego, en fin. Y empezamos a elaborar el estudio. Carlos Arturo y yo nos fuimos para Cartago, donde estaba el doctor Arturo Campo Posada, eminente médico, miembro con todos los honores que se ha llegado a Cartago siendo pereirano. Venía de Bogotá a Cartago por razones de salud y allá lo enganchamos y empezamos a hacer el proyecto. Recuerdo que con los médicos locales, todos los médicos de Pereira dijeron que sí, el que llamábamos estaba listo, sin cobrar y sin nada a trabajar. Y trajimos 2 o 3 especialistas de otras universidades, trajimos unos de Cali, otros de Barranquilla, y con ellos montamos el programa, hicimos el estudio de factibilidad. Vino el presidente López a Pereira,
se despedía de la ciudad. Había en ese entonces se hacía lo que se llamaba la lista de protocolos. Yo estaba ahí parado y le entregué al presidente, le dije: presidente, este es el estudio de factibilidad para la Facultad de Medicina. El presidente me lo recibió y me dijo: rector, en Colombia no va a haber más facultades de medicina. Y no se me olvida que le dije una irreverencia, le dije: señor presidente, con su voluntad o sin ella. Y seguimos adelante con el proyecto. Cuando llegó ya ante la Junta Directiva del ICFES para su aprobación, en ese entonces la Junta Directiva aprobaba los programas académicos, me pidió que me retirara de la sala, porque el proyecto era de mi universidad. Claro, y usted formaba parte de la Junta y yo le dije que yo no me retiraba. Menos usted, ¿por qué no me retira el rector? Y dije: porque mi voto decide. Y efectivamente así fue. Tengo que ese fue el principio de lo que fue la Facultad de Medicina. Recuerdo mucho a los médicos, de los que ya se fueron: Arturo Campo y Fabio Vallejo, todavía el doctor Orduz, claro, que ayudó muchísimo, ¿no? Y Grisales. Si le hago la lista, le tengo que poner todo el cuerpo médico de la ciudad. Julio Sánchez, todos nos ayudaron, por Dios. Es que no hubo uno que nos dijera: los neumólogos, los gastroenterólogos, los traumatólogos, todos metieron la mano ahí. Yo diría que hubo por lo menos 10 o 15 médicos que jugaron un papel importante en la creación de esta facultad. De manera que la ciudad se movió, nos apoyaron. La asamblea departamental funcionaba ahí en la 19 entre sexta y séptima. ¿Recuerda usted una casa? Y entonces necesitamos presentar una contrapartida de dinero para que nos autorizaran en Bogotá, pues, porque el proyecto tenía que ser viable, financiable. Recuerdo que esa sesión de la asamblea fue una sesión permanente que funcionamos. El primer debate se dio faltando un cuarto para las 12 de la noche y se citó a las 12:15 del día siguiente. Para el día siguiente. Que era madrugada, y ahí nos aprobaron eso. Y nos para el segundo debate. Sí, claro, y nos cedieron un predio que había ahí frente al Parque Olaya, donde hay una estación de servicio hoy, qué sé yo. Y con ese predio teníamos los dineros para pignorar, para poder cuadrar caja, por decirlo de alguna manera, para que la Facultad de Medicina resultara viable. Pero no solo eso pasó, sino que también ocurrió que las otras facultades se pusieron alerta y empezó entonces a decir: medicina es muy cara, se va a chupar todo el presupuesto, este señor va a quebrar la universidad. Y tuvimos esa oposición, a veces soterrada, a veces abierta, pero nos tocó también vencer las dificultades externas, como nos está tocando vencerlas ahora con el proyecto del cable. Eso ha sido una cosa complicada. Cada que usted emprenda algo, cuando hicimos el hotel que usted mencionó ahora, ríase lo que fue eso. Alguien pidió que me encerrara en un manicomio, pero bueno, ahí está, y hace parte del orgullo de ciudad y del desarrollo de Pereira. Tengo una anécdota que estoy recordando. En el año 87 asistía a la Cámara de Representantes y un día me presenté a la sesión y el primer proyecto de ley a discusión, ya a plenaria, era por el cual la nación se vinculaba a los 30 años de la Universidad Tecnológica de Pereira con 50 millones de pesos. Proyecto presentado por el representante Carlos Arturo López Ángel, ¿cierto? Cuando yo escucho eso, miro y yo no encontré quórum para dar la aprobación y me dio mucha tristeza. Y esta anécdota pues hoy se puede contar porque me nombraron escrutador junto con un personaje muy cercano a Pereira llamado el Tigre Londoño. Yo lo que les puedo decir, Ignacio Londoño. Lo que les puedo decir es que el proyecto resultó con el número de balotas necesarios para que la nación se asociara a los 30 años de fundación de la Universidad Tecnológica. 99% de votos favorables. Es que mire, cuando la plata era plata, cuando yo recibí la rectoría de la universidad, el presupuesto de la Universidad Tecnológica de Pereira para funcionar durante un año era 25 millones de pesos. 25 millones de pesos. Con ello tenemos que esperar. 3 años después lo entregué con un presupuesto de 125 millones de pesos, lo multiplicamos por 5. Por 5. Pero hoy en día con 125 millones de pesos escasamente da para un tinto con pan de yucas. Hoy en día la universidad tiene un presupuesto de 200.000 millones de pesos. Eso va a ejecutar ahora, 200.000 millones. No sé si usted recuerda que creo que los primeros egresados de la UTP eran ingenieros electromecánicos y después se abre la facultad como tal,
pero creo recordar a Hernán Ramírez, por ejemplo, en el Seguro Social. Él no era ingeniero eléctrico, no era ingeniero mecánico, no era industrial, era ingeniero electromecánico de los egresados de la primera promoción. Como los de ahora que son de mecatrónica, o sea que tienen las dos posibilidades en el mismo título, desarrollan las dos habilidades. Sí, realmente la primera facultad sí fue la eléctrica, con componente de mecánica, pero yo inclusive me matriculé para eléctrica. Y arranqué, los 2 primeros semestres eran de básicos, pero me daba mucho trabajo el dibujo técnico. Yo nunca podía hacer ese empate de las rayas que quedara exacto, y por eso me tocó abandonar la ingeniería eléctrica, porque cuando el profesor de dibujo me dijo, bueno, usted sí ya definitivamente es caso perdido, usted no, para dibujar definitivamente está negado. Entonces me tocó pasarme para industrial, afortunadamente, porque creo que es una profesión linda, porque tiene que ver con todo esto. Uno acaba estudiando mecánica, acaba estudiando eléctrica y acaba estudiando al ser humano. Bueno, hay algo que vale la pena, lo mencionamos tangencialmente en la primera parte, el hecho de desarrollar un campus en ese sector de la Julita ha permitido que con el paso del tiempo la universidad siga siendo en un lugar muy estratégico, pero haya logrado, digamos, preservar una parte muy significativa de su territorio, de su terreno, como zona de reserva forestal, como zona de jardín botánico, donde hay un sendero ecológico, donde hay una gran variedad de aves, y digamos que se ha logrado como ese elemento de conservación. Fue el propósito inicial de esos visionarios a los que hacía referencia el doctor Trujillo. Claro, y por eso hoy la universidad ocupa un lugar, creo que somos la segunda universidad en Colombia que tiene un campus más verde, más ambientalmente amigable. De acuerdo, sí, eso tiene que ver con eso, se logró allá, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con la Libre, que se vino para el centro y se quedó sin espacio verde. Ahora pues ya después empezó a buscarlo y algo encontrado, pero esta sí pensó desde el principio en eso. Las 2 primeras universidades de todos modos fueron la Católica y la Libre, ¿no? Esas son las pioneras y las que realmente han marcado la pauta de lo que debe ser la educación, la una como universidad privada y la otra como universidad pública, pero son las que han impulsado este tema universitario de Pereira, que ya es una universidad universitaria, tiene más estudiantes universitarios que Manizales, y quizás más que otras ciudades que siempre fueron tradicionalmente universitarias, como Popayán, por ejemplo. Pereira tiene más en este momento. Hay una tercera generación de ángeles, que ¿Ángeles y querubines o...? apellido. de apellido. Que está vinculada a la universidad en cargos docentes, directivos, o que pueda proyectarse como el tercer rector de ese linaje tan importante de Pereira. Pues sí lo hay, claro que hay quien, pues si estamos hablando del linaje nuestro, claro que hay luz en la poterna y guardián en la heredad, como diría cualquier poeta. Claro que tenemos muchachos que se han vinculado a muchos temas de ciudad. Esperemos a ver qué pasa. Doctor Ángel, en el caso de las universidades, digamos que la transformación que se ha visto en los últimos años es sorprendente. Vemos, y esto pues digamos hay que reconocerlo, durante la administración de otro ingeniero, de Luis Enrique Arango Jiménez, la universidad dio un vuelco sorprendente, pasó de 10 a 110 o 115 grupos de investigación, duplicó el número de programas, o sea, puso la universidad como en el siglo XXI. Sin embargo, la pregunta es, ¿hacia dónde ve usted la universidad? ¿Qué está pasando cuando vemos que la virtualidad se está volviendo fundamental en los procesos, cuando ya hay tutoriales permanentemente en internet, donde hay profesores que simplemente brindan una asesoría y los estudiantes hacen el resto del trabajo? ¿Cómo piensa usted que se va generando ese cambio en la educación superior pública? Enorme. La universidad a los costos de hoy es imposible. Si usted trata de, no estoy hablando por la universidad en el mundo, si usted va a matricular en una universidad en los Estados Unidos,
cuesta una fortuna. En Colombia, las universidades privadas ya cuestan. Las de categoría, las de prestigio, matricularse allá cuesta una fortuna. Y en las públicas, que son económicas, andan del tumbo al tambo. En otras palabras, los profesores merecen, muchos de ellos, una remuneración alta, pero ya se está llegando a niveles en donde no es sostenible. No es sostenible. Usted tiene un profesor, una eminencia, que esté haciendo trabajos de investigación, enseñará 4, 5, 6 horas a la semana, con una remuneración que a usted lo hace pensar, haciendo una cuenta bien brutal, que una hora de clase en el tablero del señor puede costar 2 millones o más de pesos. Eso no es sostenible. O algunos que dicen, no, qué pena, yo estoy desarrollando este trabajo de investigación o tal cosa, y no puedo enseñar. Ya no puedo dar clases. Para decirle algo, el 30% de los profesores de la Universidad Nacional no enseñan, están solo dedicados a la investigación, y eso hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es la otra cosa que está pasando? En muchas carreras y actividades ya no se tienen en cuenta los títulos. Si usted mira las grandes empresas del mundo, o sea, no están preguntando por la hoja de vida. Están examinándolo a usted a ver qué capacidad tiene de comunicarse, de asociarse, qué tanta imaginación tiene, qué tan creativo es. Y muchas veces un muchacho ahí con el blue jean roto se enfrenta a un doctor que lleva 10 o 12 años de academia y lo derrota frente a una empresa como Google o como de esas gigantes hoy de las empresas más grandes y las tecnologías. Seguirá siendo vigente, por supuesto. La universidad no solo enseña, la universidad tiene también la obligación de guardar el patrimonio histórico, el patrimonio biológico. La universidad tiene obligación de investigar, de generar nuevo conocimiento, de proteger el entorno social, el entorno ambiental, en fin, y también enseñar. Hoy en día la prioridad está en enseñar, pero como usted dice, cada vez más hay fuentes del conocimiento. Si usted mira, me llamó mucho la atención, estuve recientemente visitando a mi hermano en Japón y me encontré con que el arquitecto más condecorado y más reconocido y más importante del mundo, un japonés, Tadao Ando se llama el señor, no estudió, no pasó por la facultad. Y yo digo, a mí no me importa eso, y otro que es el mejor arquitecto, y como eso le podría citar muchísimos más campos. Si usted mira estos absolutos monstruos de la tecnología, el creador de Apple y su compañero se retiraron de la universidad y se fueron más bien a montar la compañía, y como ellos, el de Facebook, todo, casi ninguno de ellos siquiera terminó los estudios, de manera que el futuro de la educación, la universidad va a tener que revisarse a sí mismo muy profundamente. Este paro que está viviendo hoy en día, esta movilización que tiene mucho de política, pero que también tiene de razones económicas y académicas, tiene que hacer, esperemos que se supere. Ojalá que los muchachos el lunes vuelvan a clase y así se pueda salvar el semestre. De resto se va a perder un semestre y eso es un costo enorme para la sociedad colombiana, para los muchachos, para la universidad, para los profesores, para todo el mundo. Pero bueno, la universidad tiene que hacer un alto en el camino, sobre todo la universidad pública, y revisar qué tan pertinente es lo que está enseñando, qué tan pertinentes son las formas como está enseñando, de qué manera está gastándose unos recursos inmensos que le está entregando el país a la universidad para que haga la formación y haga las otras actividades. Yo pienso que esto va a irse orientando cada vez más a lo que se está diciendo. Eventualmente usted puede conseguir cursos gratuitos hoy de la Universidad de Harvard, o de la Escuela de Economía de París, o del MIT, o de la Sorbona. Ya hoy en día, si usted quiere, usted puede, y puede aprender cosas. En mi época yo propuse que la educación que se hacía por la radio Sutatensa, me acuerdo mucho, esto no tiene razón de ser. Acción Cultural Popular. Eso era un desastre, porque usted podía enseñar aritmética de tercero, pero era lo mismo, y la gente y no podía siquiera dictar las materias de un curso. No, yo me ponía que usáramos en ese entonces había los videos estos con cassette, y conseguir a los mejores profesores del mundo y grabar esas clases y pasarlas a los estudiantes. Eso pues no prosperó. Hice una tesis de maestría precisamente pensando en la universidad a distancia, que era una universidad que no tenía muros, extramural, de que podía enseñar sin necesidad de recurrir a la gente en el campus. Pero eso también tiene su valor.
juntar a los muchachos en un punto donde hay la diferencia de criterios, de ideologías, de formas de ver el mundo, donde esté el de extrema izquierda y el de derecha y el de centro, y se dé todo ese debate desde el punto de vista político, pero se dé también el debate científico de por dónde aprovechar y mirar las cosas. En este pliego de peticiones con los muchachos de la universidad, ahora estamos debatiendo sobre el tema de la investigación. A mí me encantó. Que también arranca usted diciendo pues que le rebajen el precio del almuerzo, que 2.300 pesos es muy caro, que eso me parece que no. Pero cuando usted le dice camine a ver cómo vamos a mejorar la investigación, camine a ver cómo logramos que nos rinda más el tiempo, ahí estamos hablando de cómo realmente debe ser la universidad del futuro. Va a cambiar, se lo garantizo. No, es que yo quería preguntarle al doctor Juan Guillermo Ángel Mejía, si la universidad pública está pensada para todos los colombianos, o está pensada de una manera tal que quienes están ocupando buena parte de esos escaños, de esos pupitres, son muchachos egresados de colegios privados que encuentran una buena manera, por una mejor formación, de ingresar a la universidad pública, que ofrece excelentes programas, quitándole la posibilidad a otros estratos, a otros sectores de niveles sociales, de asistir a esa universidad. Hemos tratado de corregir eso, no solo eso, sino por lo que ustedes llamaban ahora orgullosamente de gente de otros orígenes, que venían de otras regiones. Esperamos a descubrir que la universidad estaba siendo colonizada, no voy a decir por quiénes y de dónde, pero colonizada, literalmente, las cohortes que nos llegaban del sur del país, por decir cualquier cosa, enormes. Pero no, la composición de la universidad pública de Pereira, por lo menos, es fundamentalmente lo contrario. Es decir, los estudiantes de más altos niveles económicos no son la mayoría, son la enorme minoría. La universidad tiene más estudiantes en una forma ridícula que hemos distribuido a la sociedad, que son los estratos. Eso no tiene ningún sentido, pero así lo dividimos. Y da alguna noción. Y entonces la mayoría de los estudiantes vienen de colegios públicos. La mayoría de los estudiantes vienen de los sectores, de los estratos 1, 2 y 3. Y la otra cosa fue que el Consejo Superior ahora tomó medidas y dijo, bueno, esta universidad tiene que servirle más a los de aquí que a los de afuera. Entonces fijamos un número mínimo de estudiantes de la región para poder atender las cosas. Porque es que la universidad, si usted se fija, ya ha preasignado un mundo de cupos por etnias. Ley 70. Sí, pero aquí ya se les dieron unos cupos, no solo a las virtudes, sino a las etnias. Y tenemos pues a los municipios. Los mejores estudiantes de cada uno de los municipios de Risaralda tienen cupo garantizado. Cupos garantizados. Entonces, a los desplazados. Hay un poco de gente que sin tener las calidades académicas tienen cupo. Y eso no creo que es fácil, porque los niveles de deserción de la universidad eran muy altos. Los muchachos llegaban, entraban, pero salían rápido. Eso requirió un esfuerzo enorme por parte de la Vicerrectoría de Bienestar Social, que es hacerle seguimiento a cada muchacho cuando vemos que está peligrando, porque o no tiene los recursos o familia, o porque él tiene problemas de una u otra índole, psicológicos, lo que usted quiera. Hay que entrar a apoyarlo. Y hemos logrado reducir los niveles de deserción. Y de otro lado están los que llegaron allá y dicen que no están ahí por un cartón. Usted se encuentra estudiantes con 15 años en la universidad, más, y tratan y permanecen allí. Yo creo que ellos están siguiendo otros propósitos, no son muchos, pero los hay. Y cuando usted mira los movimientos que se están dando, ellos siempre están para eso sí no faltan. Y entonces, cuando a otros nos dicen que hay que rebajar todavía más los costos de la universidad, que son muy bajos, entrar a la universidad, si usted no viene de una familia adinerada, el costo es muchísimo menos que lo que usted, un semestre vale menos de lo que cuesta la matrícula en un colegio de un mes, y tiene muchas facilidades. Yo digo sí, para los que lo necesitan y lo merecen. Y lo merecen. Y lo merecen, porque usted no puede estar en la universidad. Imagínese que el promedio para terminar una carrera de 10 semestres se estaba en 12 y medio semestres, el promedio. Lo logramos reducir a 11, un poco más de 11 y medio, con unos cursos remediales que tratan de que cuando el muchacho llega al colegio se los nivele. Ellos ya no quieren eso. Pero bueno, hay que buscar alternativas. Pero estos señores de 15 años y demás, yo digo, no hay derecho, usted está ocupando un puesto que otro muchacho que si quiere y puede, debería ocuparlo. Y usted se está quedando ahí sentado en eso, haciendo de estar en la universidad una forma de vivir. Eso no puede ser. A uno le llama la atención, y es que en los últimos 20 años quizás se ha generado también una transformación, aunque en algún momento dijeron quieren es privatizar la universidad. Uno lo que encuentra es que encontraron las directivas
pues formas de conseguir recursos y de financiar parte de los costos de operación que puede tener la misma universidad. Se habló de los programas especiales, que son personas que pagan, por ejemplo, en horas de la noche por determinados programas, y en donde digamos que pagan no tanto, pero digamos que con cierta similitud a lo que podría ser una universidad privada. ¿Cómo siente usted que ha sido este ejercicio? Además, muy evidente también en la gestión de los rectores para conseguir recursos que se ven en las obras de infraestructura, en las canchas, en los nuevos edificios. Y cuando yo escucho que la Universidad Nacional y en la Antioquia se quejan que porque las edificaciones están viejísimas y a punto de ruina, yo me quedo callado, pero digo, bueno, afortunadamente en la tecnológica eso no es así. ¿Cómo ha sido ese proceso de búsqueda de...? Sí, es una forma de ampliar la universidad. Es que usted dice, bueno, la universidad no cobre nada. Bueno, entonces sí, eso lo puede hacer. Recibo menos estudiantes. ¿Quiere tener más estudiantes? Bueno, busquemos todas las alternativas a llegar a distintos estratos sociales. La matrícula de esas jornadas especiales que usted habla está en menos de la mitad. A veces una cuarta parte lo costaría hacerla en una universidad privada. Si la universidad pública no lo ofrece, les tocaría ir a buscar en la universidad privada. Hay mucha muy mediocre, mucha de garaje que llaman, de manera que la otra fuente de investigación son la investigación, ahí también aparecen recursos, el manejo racional de los recursos financieros. La universidad tiene una mesa de dinero que pone a rentar el dinero más del doble de lo que usted o yo podríamos lograr si tuviéramos un exceso de dinero. Ni usted lo tiene, ni yo tampoco. Si lo tuviéramos, no rentaría ni la mitad de lo que ellos hacen, y lo hacen muy bien. De manera que la universidad, con Luis Enrique por supuesto dio un salto, y ahora con Luis Fernando Gaviria sí que ha aumentado, y cómo ha progresado en las instalaciones físicas. Ha logrado realmente ampliar muchísimo las facilidades y el campus universitario, no hay ninguna duda. Pero lo que usted decía ahora es cómo la universidad va a repensarse y para dónde va la educación superior. Eso se va a producir un cambio, porque no aguanta. No, para quien ha enseñado en la Universidad Tecnológica, para quien su consorte también ha enseñado en la Universidad Tecnológica, para quien tiene 2 hijos docentes en la Universidad Tecnológica, tanto en la Facultad de Veterinaria como Medicina, pues es muy placentero poder conversar con una persona tan vinculada, que ha ayudado a construir no solamente la parte urbanística, sino todo ese mensaje de ciencia e investigación que significa para los risaraldenses la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Ángel, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ecos de la Memoria, y ya queda planillado para la próxima vez. Habrá otros temas para seguir hablando y reflexionando sobre lo que es esta ciudad a la que todos nos debemos. Compartir con ustedes siempre es un placer. Estar en Ecos 360 para mí también. Yo sobre esta emisora también tengo mi historia, de manera que podemos seguir conversando cada que usted me llame. Muy bien, también a nuestro compañero Luis Fernando Cardona, agradecerle su colaboración y su presencia en este programa. El próximo martes volveremos, y seguramente también estará con nosotros Andrés Gutiérrez, encargado de la producción, para que ustedes vean también el video de este programa. Gracias, muy buen día.